Muy buenas tardes, queridos hermanos, y todo aquel que en este momento pues esté compartiendo este tiempo a través de este vídeo. Quería mandaros un saludo como cada semana. Intento hacerlo una vez a la semana. Últimamente pues escojo el domingo porque me resulta más cómodo, ya que durante la semana pues sigo trabajando y bueno, pues me resulta un poco más difícil de poder apartar un tiempo con todos los preparativos, porque aunque no lo parezca, cada casa pues creo que se está convirtiendo en un pequeño estudio. El otro día incluso veía por internet como ya daban algunos consejos para el tema de cómo reflejar bien la luz en el vídeo. Y digo, bueno, todos nos estamos volviendo un poco técnicos en este tiempo. Las circunstancias que vivimos nos están haciendo pues adoptar nuevas maneras y también aprender cosas nuevas. Hace un momento volvía de la calle, bueno, no asustaros, no, que no cunda el pánico, simplemente salí por aquí cerca a dar un paseo a mis perras, como después de la comida suelo hacerlo, cuando puedo, claro, y sobre todo porque ellas me obligan. Entonces, la verdad que hace un día espléndido y pensaba en la misericordia de Dios, que incluso el tiempo nos ha acompañado en estos momentos de confinamiento, porque para los andaluces que nos gusta, ¿verdad?, el sol, todos sabemos lo que significa. Un día de sol es un día de calle, es un día, ¿verdad?, en el que nos gusta salir, si podemos ir a un bar, pues estupendo, y si no, pues el sol nos llama a la calle. Por lo menos yo, cuando salgo así un día, y yo que tengo patio, por ejemplo, salgo al patio y es que no me apetece entrar en la casa porque no tiene nada que ver la temperatura y todo lo que cómo se está de a gusto. Y sobre todo cuando sales a la calle ahora con el silencio que hay, pues la verdad que es muy acogedor y te invita, ¿no?, a estar en esa soledad. Quiero compartiros hoy un texto que se encuentra en el libro de Ageo, que esta semana me llevaba a reflexionar sobre, bueno, como hoy en día, ¿no?, estamos todos de un poco de reflexión, de sacando, ¿no?, las cosas que Dios puede estar hablando en nuestras vidas. Y quiero leerlo, aunque sea un poco largo, pero creo que merece la pena. Si me acompañas, la versión que voy a utilizar es la NTV, con lo cual, pues si no la tienes, mejor pues escucha. Ageo fue un profeta, ¿verdad?, que utilizó Dios para animar al pueblo que volvía del exilio en Babilonia, para animarles a la reconstrucción del templo. El templo, ¿verdad?, que fue destruido por los babilonios y se llevó al pueblo de Judá, se lo llevó exiliado a Babilonia. Pues ahora llega el momento de volver del exilio y Dios utiliza a Ageo para llevar este mensaje de deseos de reconstrucción. Y entonces comienza el versículo 1. Como digo, en esta versión pues da unos datos más actuales por la traducción. Y dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, ¿verdad?, ya se encuentra el gobierno medo-persa, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadat, el sumo sacerdote. Este mensaje fue para los dos. Dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Eso es lo que el pueblo decía en aquellos momentos, que no había llegado el tiempo de reconstruir la casa. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. A ver lo que dice el Señor, qué opinaba en cuanto a ese pensamiento del pueblo. Dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo.
¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Reflexionen, ¿verdad? Dice, han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún siguen teniendo sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y bueno, pues como que Dios quiere hacerle al pueblo que piensen si realmente, tanto como ellos decían que no era el tiempo todavía de reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios, pues que miren, ¿no? Si realmente eso está dando fruto, qué fruto están obteniendo. Y el fruto que estaban obteniendo, a pesar de vivir en casas lujosas, en casas, como dice aquí, ¿no? Mi casa permanece en ruina, mientras vuestras casas están digamos, en todo su esplendor. Sin embargo, ¿qué estaba eso? ¿Qué fruto estaban recogiendo ellos de eso? Pues aquí parece ser que el fruto no era muy favorable. Por ejemplo, ¿verdad? Le dice que miren lo que les está pasando, reflexionen si realmente es el tiempo o no, porque por los frutos, ¿no? Conoceréis qué es lo que, si está dando buenos frutos o no esta situación. Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Dice que, aunque comían, no quedaban satisfechos. Fijaros, qué ilustrativo. Dice, aunque beben, siguen teniendo sed. Y así nos pasa muchas veces, ¿verdad? En este mundo donde hasta ahora hemos estado viviendo en una situación de comodidad, en una situación donde disfrutamos de todos los bienes que tenemos a nuestro alcance, ya sean bienes tecnológicos, bienes de comodidad en los hogares, ¿verdad? Como nuestros buenos sofás, que ya no son solamente sofás, sino que ya se convierten en cama, porque con esos cheslón, pues ya te invita, ¿no? Ya no a sentarte, sino a acostarte, realmente. Esos mandos a distancia, ¿verdad? Que ya prácticamente lo hacen todo. Y toda una serie de cosas, ¿verdad? De abundancia en la que estamos viviendo, que nos hace olvidarnos muchas veces de cuáles son las verdaderas cosas que son importantes. Como digo, estos bienes no es que sean malos, simplemente lo que los hace, no los hace malos, sino es el uso que hacemos de ellos, ¿verdad? Si evidentemente nos llevamos 24 horas en un sofá tirados, sin hacer nada, pues es algo que se va a convertir en algo perjudicial para nosotros, para nuestra vida personal. Evidentemente, si utilizamos los medios tecnológicos como el Internet, las redes sociales y todo eso, lo utilizamos para estar entretenidos también las 24 horas, para que nuestra mente esté distraída y nosotros no tengamos que pensar como personas independientes, individuales, sino que ya nos lo dan todo servido, ya no es necesario ni que pensemos porque otros piensan por nosotros. Nos metemos en un chat, podemos hablar, nos metemos en YouTube, podemos ver vídeos de todas las clases y podemos satisfacer cualquier necesidad, ¿verdad? Que tengamos, o cualquier inquietud solamente con entrar en Internet es posible que encontremos respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Pero realmente, sin embargo, yo creo que el fruto que a veces que estamos dando es que aunque comemos, aunque bebemos, aunque tenemos toda esa clase de cosas disponibles a nuestra mano, pero en el fondo creo que seguimos teniendo hambre y creo que seguimos teniendo necesidad y sed. No estoy hablando, ¿verdad?, de una sed física ni de una hambre que se pueda saciar
comiendo, sino que hay en nosotros una necesidad espiritual, una necesidad que no está siendo cubierta, no porque Dios no esté con nosotros, porque Dios está prometido y está con nosotros todos los días de nuestra vida, sino porque nosotros no estamos yendo a la fuente. Nos estamos preocupando, ¿verdad?, sobre nuestras casas artesonadas y sin embargo no nos estamos ocupando lo suficiente en el templo de Dios. En aquel tiempo, ¿verdad?, el templo era un lugar físico, era un lugar, un edificio donde se congregaban todos los hermanos y allí Dios se manifestaba. Pero sabemos que desde que Jesucristo vino, hay escrituras en el Nuevo Testamento que afianzan la idea, ¿verdad?, de que somos ahora, que nosotros hemos pasado a ser templos del Espíritu Santo. Ya el templo de Dios somos nosotros. Sabemos que Dios no puede habitar en ningún edificio, que no le puede contener, pero Él quiso que su templo fuésemos nosotros. Su Espíritu Santo habita en nuestra vida. Por tanto, nosotros ahora no tenemos que depender de un templo físico, aunque desgraciadamente ahora vivimos una etapa en la que la Iglesia no se puede juntar. No es que no nos podamos reunir, porque a través de este medio incluso podemos reunirnos a través de las redes, como muchas iglesias lo están haciendo, porque quizás cuenten con más medios, pero podemos reunirnos a través de las redes. La única diferencia es que quizás ahora estemos más en solitario, por lo tanto tenemos que cultivar más nuestra vida personal con Dios. Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando a una etapa en la que, siendo nosotros, cada uno de nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, ¿verdad?, la iglesia de Jesús, la formamos todos, y la iglesia, por supuesto, no desaparece porque no se pueda reunir, porque la iglesia no es el lugar físico donde nos reunimos, cosa que bueno, que para nosotros es algo de bendición el que podamos hacerlo. Pero ahora en este tiempo eso no se nos permite. Pero eso no va a ser posible que la iglesia desaparezca. No, porque mientras cada uno de nosotros sigamos adorando a Dios en nuestra vida personal, en nuestro templo, ¿verdad?, que es nuestro propio cuerpo. En el Nuevo Testamento hay un pasaje, ¿verdad?, cuando Jesús habla con la samaritana, que le dice que llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No era necesario, ¿verdad?, que no iba a ser necesario trasladarnos hasta el templo en Jerusalén para que podamos tener un encuentro con Dios. Quizás para los judíos esto todavía no entre en sus mentes, pero la realidad es que Dios ha hecho posible, por medio de la venida de Jesucristo, habiéndose ofrecido en un sacrificio eterno, total y consumado, hace posible que ahora el templo seamos nosotros. Y Dios quiere habitar en nuestro templo. Somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos la virtud, o tenemos digamos, en nuestra mano, cuenta la decisión de si nosotros queremos, ¿verdad?, queremos tener esa relación con Dios, queremos que crezca, queremos adorar a Dios en nuestro día a día. Se nos da ahora la oportunidad, de verdad. Ya conocemos el tiempo pasado, sabemos lo que hemos estado viviendo hasta ahora, y yo creo que muchos de nosotros, no creo que es algo que me esté pasando a mí solamente, sino que muchos de nosotros
sentimos como que Dios nos ha parado, ¿verdad? Para contemplar, para reflexionar de lo que realmente es importante, lo que realmente importa, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero podemos seguir teniendo sed y podemos seguir teniendo hambre. Y yo no creo que Jesús viniera para que sigamos, ¿verdad?, teniendo necesidad de otras cosas. Necesidad porque Él está aquí para suplirnos. Él está para llenarnos. Él dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, si no nos sentimos satisfechos, si Jesús no llena nuestra vida, si su Espíritu Santo no sentimos, ¿verdad?, que esté llenándonos, es hora de que empecemos a reconstruir ese templo que quizás con el día a día se ha ido desmoronando o las piedras se han ido cayendo. Entonces debemos animarnos porque, como dice aquí el texto más adelante, dice en el versículo 14, que cuando Zorobabel oyó este mensaje de parte de Dios, dice: entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Dice, y de todo, dice, también despertó el entusiasmo del sumo sacerdote y de todo el pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Y bueno, pues ahí se ve, ¿no?, como Dios despierta el entusiasmo de Zorobabel, del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Entonces, si tú que estás recibiendo esta palabra, responde a inquietudes que tenías, siéntete llamado a reconstruir el templo personal, ese altar con el que te encuentras, ¿verdad?, con Dios diariamente. Siente el entusiasmo de que Dios te está llamando a reconstruir lo que es básico en nuestra vida. Y lo que es básico es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay verdadero poder en la alabanza. Hay verdadero poder en la oración. Hay verdadero poder en la presencia de Dios. Pero sobre todo, hay una plenitud cuando estamos en la presencia de Dios. No hay nada comparable a cuando realmente nos acercamos a Dios y tenemos ese encuentro con Él. Cuando de verdad nos rendimos a su presencia y decimos: aquí estoy, Padre, me rindo a tus pies, confieso mis pecados, confieso mi vanidad y abandono en tus manos todo lo que por mí no es posible hacerlo. Y cuando realmente sentimos la presencia de Dios, ahí es donde nos damos cuenta de que cualquier cosa que podamos obtener en esta vida, cualquier meta que podamos alcanzar, no es comparable con la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a poderlo comprobar. Hay un texto, ¿verdad?, que no recuerdo ahora dónde está, pero cuando en el desierto se levantó, como sabéis, una tienda donde era la tienda donde se encontraban, era, digamos, como un templo ambulante. Entonces se llamaba la tienda de reunión porque allí era donde se encontraba el pueblo con la presencia de Dios. Y en una ocasión, ¿verdad?, Dios derrama su presencia de tal manera que no se podían mantener en pie. Yo creo que si has experimentado la presencia de Dios,
has podido comprobar que esto es una realidad, que cuando Dios derrama de su presencia sobre tu vida, es un peso total, es un peso que está sobre ti y que te impide, ¿verdad? Te tienes que dejar llevar, te tienes que dejar llevar por lo que Dios en ese momento te esté inspirando o te esté guiando. Es algo como que cae sobre nosotros. Evidentemente nunca perdemos la conciencia, porque no se trata de eso, de tener una mera experiencia como a veces buscamos, ¿no? Algo mágico, algo esotérico, no. Se trata de algo más, de algo que llena nuestro espíritu, de algo que sacia nuestra alma. Dios anima a Zorobabel, ¿verdad? Y le dice después en el capítulo 2, Zorobabel, sé fuerte. Ustedes que quedan en la tierra, sean fuertes. Y así que ahora manos a la obra, le dice al pueblo. Pónganse manos a la obra porque yo estoy con ustedes. Dice el Señor de los ejércitos, mi espíritu permanece entre ustedes. Hermanos, hermanas, yo creo que esto ya es una suficiente garantía de que Él está con nosotros para ponernos manos a la obra. Manos a la obra para empezar en esta reconstrucción de ese templo personal. Y más adelante, porque a veces, ¿verdad?, nos quedamos con el pasado. Leía en estos días también el texto de Apocalipsis, cuando Dios envía el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Un momento, que lo tenía aquí. Sí, el mensaje a la iglesia, perdón, de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Y le dice, perdonad porque no sé por qué he dicho Filadelfia, pero es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 5, dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Y este texto, junto con lo que estaba leyendo, me reafirmaba la idea de que a veces nos quedamos, ¿verdad?, a las puertas. Nos quedamos, el pueblo aquí en esta ocasión había comenzado la reconstrucción del templo, pero había llegado un momento de desánimo porque los enemigos, ¿verdad?, estaban ahí siempre encima, de tal modo que llegaron a desanimarse y abandonaron la reconstrucción. Y por eso Dios ahora trae a Zorobabel, ¿verdad?, y al sumo sacerdote para que el pueblo vuelva a ser motivado, vuelva a ser animado a esta reconstrucción. A veces nos quedamos en esos preliminares cuando el desánimo viene a nuestra vida, cuando nos dejamos llevar al primer fracaso, nos abandonamos y cuando leía esto de mira de dónde has caído, cuando le dice a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído, mira de dónde dejaste de encontrarte con Dios, mira de dónde abandonaste el altar de Dios, ese encuentro, esa relación con Dios personal. Pero no lo miremos para quedarnos ahí con la cabeza agachados, ¿verdad?, desanimados, desmotivados, sino para tomar manos a la obra, ¿verdad?, como aquí dice, y anima a Dios. Dios nos está animando y nos está diciendo, sé fuerte y ponte manos a la obra. No es tiempo de estar tristes, no es tiempo de estar culpándonos, ni de estar amargados, ni echarnos tierra encima, de estar lamentándonos. Es tiempo de poner manos en la obra, hermano, hermana.
te animo a que seas fuerte, que te ponga manos a la obra. Si lo has intentado 1000 veces, esta puede ser la 1001 vez. No te desanimes, no decaigas. Piensa que por lo mismo que estás pasando, seguro que hay muchos más que lo estamos haciendo. Y tenemos una promesa de parte de Dios. Si nosotros, ¿verdad?, volvemos a las obras del principio, las cosas que con el tiempo se ha ido desgastando en nuestra vida. Aquí en este mensaje a Éfeso se menciona alguna de ellas, como era también el amarse unos a otros, el amar a los hermanos, ¿verdad? El amor tiene que ser algo que se practique también a diario, que lo podamos demostrar. Y puedes decir, bueno, pero es que ahora no podemos. Sí, podemos demostrarnos que nos amamos. Tenemos teléfonos, tenemos redes sociales. No dejes de estar en contacto con los hermanos. No dejes de hablar, de comunicarte con ellos. Yo en la medida que puedo lo hago, ¿verdad? Y pido disculpas si alguno todavía no ha llegado, una llamada mía, pero intento dentro de mis posibilidades. Seguro que me puedo esforzar más, seguro, y lo voy a hacer, lo voy a intentar. Pero hermanos, tenemos aquí una promesa más adelante. Dios le dice al pueblo, dice a partir del versículo 8, dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Fijaros qué promesa. Seguro que los judíos, el pueblo que se encontraba en ese momento, en esta situación, pensaría en el antiguo templo, ¿verdad? Ese templo que levantó Salomón con todo su esplendor, con toda esa riqueza, con todo eso que tenía. Seguro que el pueblo eso a veces le serviría de desánimo, porque les llevaría a pensar, bueno, ¿qué clase de templo vamos a poder levantar nosotros? ¿Qué materiales vamos a utilizar? Y aquí el Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y Él les hace esa promesa. La futura gloria de este templo será superior, ¿verdad?, que la pasada. Sabemos que materialmente no fue así. No, el templo segundo no superó al primero. Por mucho que después, ¿verdad?, Herodes, con los cambios que le hizo, pudo mejorar la imagen del templo, pero yo creo que el templo, nada se comparaba con el templo de Salomón, pero la gloria de este templo no descansaba sobre las bases de lo material, sino que descansaba en el hecho de que esa futura gloria superior es que Jesús entró en ese templo, ¿verdad?, que fue reedificado en medio de este desánimo del pueblo, ¿verdad? Jesucristo pudo entrar en ese templo y mayor gloria que esa no pudo haber allí. Entonces la gloria de este templo fue mayor, pero para hoy también yo me lo aplico y creo que en este futuro la gloria que pueda habitar en este templo, en mi cuerpo, cuando estamos todos reunidos, que lo hacemos, ¿verdad?, cada uno como templo individual y como cuerpo, ¿verdad?, como la iglesia, mayor gloria se puede y va a resplandecer sobre nosotros como individuos, como seres humanos individuales, hijos de Dios individuales, que cada uno como sacerdote nos podemos acercar a Dios. Esa gloria futura la tenemos prometida, tanto para nosotros, individuos, como iglesia de forma colectiva. Así que te animo a que sigas reconstruyendo tu propio templo para que cuando todos nos podamos juntar,
seguro que con la gloria que va a haber en nosotros, en cada uno, cuando nos juntemos todos, bueno, pues pueden haber fuegos artificiales. Así que muchas gracias por estar ahí, por estar atendiendo a los mensajes, y que deseo de verdad de parte de Dios, en mi corazón está el deseo de que cada uno de ustedes sean bendecidos y que nos ocupemos en esta reconstrucción y nos pongamos adelante, nos pongamos manos a la obra. Sé fuerte, esfuérzate y anímate a reconstruir ese templo que está en ti y buscar la presencia de Dios. Que Dios te bendiga.